la Casa Colorada de Chalco, donde se rumora que aquí vivió el Che Guevara. Y además también se dice que hay un túnel secreto que va de la casa a la iglesia de Santiago Apóstol. Vamos a conocer su historia, su cultura, cómo fue construida y hoy qué es de ella. Acompáñenos a conocer el lugar más histórico de Chalco. Mexicanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ustedes ubican el lugar en donde estamos. Estamos en las antiguas, históricas y reconocidas Casas Coloradas de Chalco. Para entender un poquito mejor la historia de este monumento de Chalco, es necesario recordar que la cultura chalca era la que habitaba en nuestras tierras, que se formó con la fusión de los chichimecas y toltecas nómadas. Y antes de que se construyera la Casa Colorada, este terreno era un puerto donde se practicaba el trueque entre la antigua Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, y Chalco. Este es un lugar que data del año 1241. Recordemos que en esa época no estaba tal cual la construcción de las casas coloradas como hoy la conocemos, sino que era un paraje de las canoas y chinampas que se ubicaban en el lago de Chalco. Este era un lugar donde todas las chinampas, todas las canoas que venían desde Tenochtitlan, que era la Ciudad de México, venían navegando hasta este puerto. Este era como un puertito de canoas. Entonces aquí era donde se intercambiaban mercancía, monedas, fruta, animales, y esta era la parada, porque el lago de Chalco llegaba a la esquina. Esta era la costa, por así decirlo. Entonces el lago de Chalco llegaba aquí a la esquina y este era el paradero, por así decirlo. Y fue hasta el año de 1500, aproximadamente 1500, donde se construyó sobre el paradero lo que hoy conocemos como la Casa Colorada, que fungió, en pocas palabras, como una casa y también como una bodega, y hoy que son los centros comerciales en donde encontramos los bancos Santander y Banorte. Entonces acompáñenme, vamos a conocer más de esta casa histórica de Chalco. Después, en los años de Porfirio Díaz, cuando mandó a secar el lago de Chalco y Texcoco, fue cuando sobre el puerto se construyó lo que hoy es la Casa Colorada. Y tejanos, es aquí donde llegaba el lago de Chalco. O sea, estamos hablando que donde está la tienda que está a un costado de la Casa Colorada, hasta ahí llegaba el lago de Chalco. Esto era la orilla. Entonces la Casa Colorada fue construida a orillas del lago y fue ahí donde fue construida. Entonces, para construir esta Casa Colorada mandaron a traer piedras volcánicas del Popo y además tierra roja que solo se da en el estado de Guerrero. Entonces es por eso que vemos que su construcción trae tonalidades rojizas, y esto es por la tierra que venía del estado de Guerrero hasta aquí a Chalco. Entonces es por eso que se le dio también ese nombre de Casa Colorada o de las Casas Coloradas, que realmente es una casa, amigos. Era una hacienda, una sola casa, que hoy son los bancos que conocemos en Chalco. Sobre su utilidad hay muchas leyendas y cuentos que se rumoran entre la gente de nuestra población. Y es aquí en las Casas Coloradas donde se da uno de los muchos significados que tiene Chalco. Pues unas fuentes nos dicen que en náhuatl Chalco significa a la orilla del río o al costado del lago. Entonces, como ya les dije anteriormente, la Casa Colorada estaba en la orilla del lago que llegaba de la antigua Tenochtitlan, que hoy es la Ciudad de México, a Chalco, y es aquí el punto de reunión entre estas dos ciudades. Entonces aquí se daban los trueques, las ventas, les digo, intercambio de animales, de maíz, de semillas. Entonces es aquí donde construyeron la Casa Colorada y se le dio ese nombre, porque para las personas, para nuestros indígenas que venían de Tenochtitlan, aquí era donde oficialmente empezaba Chalco.
Y ahora les voy a contar para qué era utilizada lo que hoy es la Casa Colorada. Era utilizada, primero que nada, era una casa, amigos. Aquí los dueños vivían, dormían, comían, estacionaban y demás aquí, en esta Casa Colorada. Su segundo uso fue como una bodega. Aquí almacenaban animales, semillas, cosecha, y se le dio ese uso de bodega. Después de la bodega, fíjense, aquí viene una leyenda o un dato urbano, un rumor de pasillo entre los chalquenses. Esta hacienda fue usada para, ya en la época, estamos hablando ya de la época de la Revolución, fue usada para albergar a todas las personas, a todos los guerrilleros de la Revolución. Aquí eran albergados. Dentro de la Casa Colorada hay dos rumores o leyendas. Una de ellas es que fue habitada por el Che Guevara y otra de un supuesto túnel que conecta con la parroquia de Santiago Apóstol. También hay otro dato muy curioso, que es que el Che Guevara era un refugiado, era un exiliado político que vivía aquí en México, y el Che Guevara vivía en estos rumbos, y se dice que el gobierno de ese entonces le daba hospedaje al Che Guevara aquí, en la Casa Colorada. O sea que el Che Guevara vivió aquí, en lo que hoy son los bancos de Chalco. Es una parte muy importante de la Casa Colorada. Hoy vemos que es un baño, amigos, vemos que es un baño. Hay una leyenda que va también de oído en oído. ¿Y cuál es esa leyenda, amigos? Es de que en esta hacienda hay un túnel subterráneo, un túnel que conecta directamente a la iglesia de Santiago Apóstol. Entonces, ¿con qué finalidad? Recordemos que es muy común en nuestro país que en la Revolución Mexicana iglesias y casas tenían un túnel secreto por si eran invadidas, por si eran atacados. Los sacerdotes, que en ese tiempo eran considerados como parte de la ley, pudieran escapar y pasar desapercibidos de lugar en lugar. Era una ruta de escape, y se cuenta que de la iglesia de Santiago Apóstol hasta aquí, las Casas Coloradas, hay un túnel subterráneo que era usado para esos mismos escapes. ¿Y por qué aquí en los baños? Porque se dice que la entrada o la salida del túnel estaba aquí en esta puerta. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Creen que sea real? Déjenlo aquí abajito en los comentarios. Antes era conocida como la Casa de San Fernando, pues en la cúpula de la casa se encuentra dicho santo, pero al paso de los años, este fue olvidado hasta quedar con su nombre coloquial y por el cual la conocemos hoy en día, que es la Casa Colorada. Hoy en día alberga comercios, pero sin duda es un patrimonio histórico de nuestra región. ¿Ustedes sabían todo lo que les acabo de contar? Recuerden que al final hay muchas versiones de la historia de nuestra Casa Colorada. Y así es, tejanos, en este video. Aquí tuvimos nuestra camarógrafa estrella, nuestra hermana. ¿Qué tal te pareció este recorrido? Está muy padre, la verdad que pues soy de Chalco y pues yo nunca había escuchado la historia, ni siquiera lo había recorrido todo, nada más había entrado a lo que es el estacionamiento y sabía que estaban los bancos y punto. Pero la verdad que se me hizo muy interesante y pues saber más de nuestra cultura de Chalco. Y así es, amigos, recordemos que estos son datos históricos que recaudamos del INAH. Recordemos que cada quien tiene una versión diferente. Es impredecible saber la historia con punto y coma y detalle exacto. Estos son puntos que se recaudaron a través de los libros, a través de historias y a través de los chalqueños antaños, ¿no? del Chalco de antaño. Entonces, esta es una de las tantas versiones de las Casas Coloradas. ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué lugar les gustaría que fuéramos a documentar y a contarles un poquito de su historia? Ah, por cierto, amigos, recordemos que como en esas épocas todo era muy religioso, las casas eran construidas también con monumentos religiosos. Y el más importante, el que vemos allá afuera en la fachada, es Santiago del Mártir, según es ese santo. Y por acá arribita de nosotros tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya se la saben. Y entonces, tejanos, es así como finalizamos este pequeño video. Esperamos que les haya gustado. Y ya saben, aquí déjenos en los comentarios sus anécdotas, sus historias, sus versiones sobre la Casa Colorada de Chalco.
¿Ustedes sabían estos datos? Suscríbanse, compartan y denle like a este video. Nos vemos la próxima, tejanos. Bye. Bye.